Es uno de los conflictos armados más fuertes de la humanidad y de los más sangrientos. A más de 70 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial todavía nos sigue dando de qué hablar desde lo heroico hasta lo macabro. Soy Lord Killsand y hoy les traigo 3 misterios de la Segunda Guerra Mundial. Sin más, comenzamos. El experimento Filadelfia es una de las leyendas urbanas más fascinantes del siglo XX. Mezcla teorías conspirativas, ciencia ficción y supuestos secretos militares de la Segunda Guerra Mundial. El mito. ¿Qué se supone que pasó? Según la leyenda, el 28 de octubre de 1943, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento secreto en los astilleros de Filadelfia a bordo del destructor Usseldridge D-173. El objetivo era aplicar las teorías de Albert Einstein, el campo unificado, para volver al barco invisible al radar. Sin embargo, la historia cuenta que algo salió terriblemente mal. Invisibilidad total. El barco no solo desapareció del radar, sino que fue envuelto por una extraña niebla verde y se volvió invisible al ojo humano. Teletransportación. Se dice que el barco desapareció de Filadelfia y apareció instantáneamente en Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia, para luego reaparecer en Filadelfia minutos después. Efectos en la tripulación. Al regresar, los marineros sufrieron efectos horribles. Algunos se volvieron locos, otros sufrieron combustión espontánea y, lo más perturbador, algunos quedaron fusionados físicamente con el casco de acero del barco. El origen. Morris Jesup y Carlos Allende. Curiosamente, no se supo nada de esto hasta 1955. Todo comenzó cuando el astrónomo y ufólogo Morris Jesup publicó el libro de Case for the UFO. Jesup recibió una serie de cartas extrañas de un hombre que firmaba como Carlos Miguel Allende, o Carl Allen. Allende afirmaba haber presenciado el experimento desde un barco cercano, el SS Andrew Furuseth. Describía con detalles científicos, aunque incoherentes, cómo la Marina había logrado la teletransportación. Poco después, la Oficina de Investigación Naval, ONR, recibió un ejemplar del libro de Jesup con anotaciones en los márgenes hechas por 3 personas que resultaron ser el mismo Allende, hablando sobre civilizaciones extraterrestres y el experimento. Jesup se suicidó en 1959 en circunstancias que alimentaron aún más las teorías de conspiración. La realidad histórica. A pesar de lo cinematográfico de la historia, las investigaciones posteriores han desmentido el evento casi por completo. El Usseldridge. Los registros de navegación muestran que el barco ni siquiera estaba en Filadelfia en octubre de 1943. Se encontraba en las Bahamas y luego en Nueva York. Nunca estuvo en Norfolk en las fechas mencionadas. Desmagnetización, de Gaussing. Existe una base real que pudo ser malinterpretada. Durante la guerra, los barcos eran sometidos a un proceso llamado degaussing para hacerlos invisibles a las minas magnéticas submarinas. Esto no los hacía invisibles a la vista, solo alteraba su campo magnético. Testimonios de la tripulación. En 1999, los veteranos que sirvieron en el Usseldridge se reunieron y declararon a los medios que el experimento nunca ocurrió y que su barco jamás tuvo incidentes extraños. ¿Por qué sigue siendo famoso? La historia perdura porque toca fibras sensibles de la curiosidad humana, el miedo a la tecnología descontrolada y el secreto gubernamental. En 1984, una película homónima popularizó visualmente la imagen de los marineros atrapados en el metal, sellando la leyenda en la cultura pop. Dato curioso. Carlos Allende resultó ser un hombre con un historial de enfermedades mentales y una imaginación desbordante, que admitió años después haber inventado gran parte de la historia basándose en rumores que escuchó sobre la desmagnetización de barcos. La idea de los nazis rodeados de túnicas, velas y rituales de medianoche es muy popular en el cine, como en el bollo Indiana Jones, pero la realidad histórica es un poco más matizada. No era el ejército, la Wehrmacht, como institución el que practicaba la brujería, sino ciertos líderes del partido nazi de alto rango quienes estaban obsesionados con el ocultismo, el esoterismo y el misticismo pagano. Aquí tienes la historia real de cómo se mezclaron el nazismo y lo esotérico. El principal obsesionado, Heinrich Himmler. Si hay un culpable de que hoy asociemos a los nazis con la brujería, es Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Himmler despreciaba el cristianismo y quería reemplazarlo con una religión neopagana basada en los antiguos mitos germánicos. La unidad de investigación de brujas, Hexenkartotek. Himmler creó un subdepartamento dentro de las SS para investigar los juicios de brujas de la Edad Media.
Su teoría, sin base histórica real, era que las brujas eran en realidad sabias mujeres germanas de sangre pura que la Iglesia Católica había intentado exterminar. El castillo de Wewelsburg. Himmler reformó este castillo para convertirlo en el cuartel general esotérico de las SS. Allí se reunía con sus generales en una mesa redonda, estilo Rey Arturo, y se realizaban meditaciones y ritos de inspiración pagana. La Sociedad Ahnenerbe. En 1935, Himmler y otros líderes crearon la Ahnenerbe, Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia Ancestral. Aunque pretendía ser una organización científica, su objetivo era demostrar la superioridad de la raza aria a través de métodos arqueológicos y esotéricos cuestionables. Viajaron al Tíbet buscando los orígenes de la raza aria y mitos sobre la energía vital. Buscaron reliquias sagradas como el Santo Grial y la lanza de Longinos, la que supuestamente atravesó a Jesús, creyendo que poseían poderes militares. Rudolf Hess y la astrología. Otro gran creyente del esoterismo fue Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler. Hess no tomaba decisiones importantes sin consultar a astrólogos y herbolarios tradicionales. De hecho, cuando Hess voló misteriosamente a Escocia en 1941 en un intento fallido de negociar la paz por su cuenta, Hitler se enfureció y culpó a los astrólogos de haberle lavado el cerebro. ¿Qué pensaba Adolf Hitler? A diferencia de Himmler o Hess, Hitler era sumamente pragmático y escéptico. En su libro Mein Kampf y en varios discursos públicos, se burló abiertamente de los Volkisch, los románticos, que querían volver a los cultos de los antiguos dioses nórdicos con pieles de oso. Tras la huida de Hess en 1941, el régimen nazi lanzó la Operación Hess. Arrestaron a cientos de astrólogos, ocultistas, clarividentes y mediums en toda Alemania. Se prohibieron las lecturas de cartas del tarot y las prácticas ocultistas públicas. Para Hitler, la única magia aceptable era la propaganda y el poder del Estado. El término submarinos fantasmas en la Segunda Guerra Mundial se refiere a tres fenómenos distintos. Barcos que aparecieron donde no debían, naves que nunca se rindieron y, por supuesto, las leyendas urbanas de submarinos cargados de tesoros. 1. Los lobos grises que no se rindieron, U-530 y U-977, estos son los submarinos fantasmas más reales y documentados. En mayo de 1945, tras la rendición oficial de Alemania, todos los U-Boats debían entregarse a los aliados. Sin embargo, algunos desaparecieron de los radares durante meses. El U-530 apareció de la nada en Mar del Plata, Argentina, en julio de 1945, 2 meses después del fin de la guerra. La tripulación se rindió, pero el capitán había destruido el diario de navegación y el cañón de cubierta. El U-977 llegó al mismo puerto argentino en agosto de 1945, tras una travesía de 66 días sumergidos para evitar ser detectados. El mito. Estas apariciones tardías alimentaron la leyenda de que estos submarinos fantasmas habían transportado a Hitler o jerarcas nazis a la Patagonia o a una base secreta en la Antártida. 2. El submarino de hierro U-166, en el Golfo de México durante décadas, el U-166 fue un submarino fantasma porque nadie sabía dónde estaba. Se decía que había operado cerca de las costas de Estados Unidos sembrando el pánico. En 2001, un equipo de arqueólogos que instalaba un gasoducto encontró sus restos a solo 70 kilómetros de la desembocadura del río Mississippi. Lo curioso es que estaba hundido justo al lado de su última víctima, el buque de pasajeros Robert L. Durante años se pensó que el submarino había escapado, cuando en realidad yacía en el fondo del mar desde 1942. 3. El enigma del U-209 y la Tierra Hueca. Este es el caso que más se acerca a la ciencia ficción. El U-209 desapareció en mayo de 1943 cerca de Groenlandia. La leyenda. Algunos teóricos de la conspiración afirman que este submarino no se hundió, sino que encontró una entrada hacia el interior de la Tierra, la teoría de la Tierra Hueca, o hacia una base secreta llamada Neuschwabenland. La realidad. Lo más probable es que sufriera un fallo técnico debido a la presión o fuera hundido por un ataque enemigo que no fue registrado correctamente. 4. Submarinos japoneses clase primero, 400.
A finales de la guerra, los portaaviones submarinos japoneses, los más grandes del mundo en su época, se convirtieron en fantasmas para la inteligencia estadounidense. Eran capaces de dar la vuelta al mundo sin repostar y lanzar 3 aviones cada uno. Cuando Japón se rindió, Estados Unidos capturó varios, pero ante la presión de la Unión Soviética para inspeccionarlos, la Marina estadounidense los hundió secretamente cerca de Hawái para que nadie más tuviera su tecnología. Durante años, su ubicación exacta fue un misterio absoluto. 5. El submarino de oro U-534, este submarino fue hundido por aviones británicos el 5 de mayo de 1945, justo un día antes de que terminara la guerra en esa zona. Se convirtió en leyenda porque se rumoreaba que transportaba lingotes de oro de la SS o planos de armas secretas hacia Sudamérica. En 1993, fue rescatado del fondo del mar. Para decepción de los buscadores de tesoros, no había oro, solo documentos mojados y provisiones. Hoy se puede visitar en un museo en Birkenhead, Inglaterra.